Para que nosotros podamos caminar y empezar a cumplir objetivos y llegar a buen puerto o ganar algunos objetivos, tenemos que dar pasos relevantes en nuestra vida. Uno de ellos es quemar nuestros barcos. Y yo quiero hablar de eso el día de hoy. Esa frase, quemar nuestros barcos, estaba acuñada en Hernán Cortés cuando llegó a México para la conquista. Y generalmente se le decía eso, se le atribuía esa frase a él. Pero en el siglo III antes de Cristo, el conquistador Alejandro Magno fue el que en realidad dijo esa frase. Y cuando él llegaba a la costa fenicia, se dio cuenta que no importaba con cuántos barcos esté llegando, se dio cuenta que en esa costa sus enemigos lo triplicaban en número. Eran 3 veces más. Y los soldados empezaron a tener miedo. Entonces Alejandro Magno decide dar la orden que hoy en día es una frase común: quemen los barcos, voy a quemar los barcos. Y les dio este discurso, les dijo: soldados, eso que estamos quemando en este momento es lo único que nos podía devolver a nuestra casa. Ahora no tenemos otra opción más que pelear y ganar, porque si no ganamos, moriremos y nunca más veremos a nuestra familia. A los familiares que ustedes dejaron, a sus esposas, a sus hijos, nunca más los verán. Y la única opción de volver a verlos es retornando en el barco de nuestros enemigos. Así que no tenemos otra opción más que ganar. Y de ahí viene la frase: la única forma de volver sería en el barco de sus enemigos. No hay otra manera. Quemar mis barcos ha sido sinónimo de lanzarse por un objetivo, renunciando a la posibilidad de dar marcha atrás ante un eventual fracaso u obstáculo que se atraviese. Cuando nosotros estamos decidiendo quemar nuestros barcos, es porque estamos decidiendo ir por todo hacia adelante. Decidimos no dar marcha atrás. Pero ¿cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Todas las personas en nuestra vida padecemos de la procrastinación. Todos tenemos algún nivel de procrastinación. Ahora usted se preguntará: ¿y qué es la procrastinación? La primera vez que la escuché, yo pensé que me estaban insultando. Tenía yo alrededor de 24 años, no había nacido mi hijo, y me dice mi jefe: el problema que tú tienes, me dice, es que tú eres muy procrastinador. Yo lo miré y dije: ¿qué me está diciendo? No quería tener esa cara de Opa Noé cuando uno no sabe lo que le dice. Y él agarra y me dice: no tenés idea de lo que te estoy diciendo. No. Me dice que postergas las cosas, me dice. Tienes una capacidad muy grande para hacer las cosas, pero siempre las estás postergando. Así que al final de cuentas nunca cumplís lo que estás decidido a hacer. Y la procrastinación o el posponer las cosas es un mal que el ser humano tiene en diferente nivel. Hay personas que lo manejan muy bien y la procrastinación no es parte de su vida. Hay otras personas que sí tienen la procrastinación como algo que lidian, pero de una u otra manera han sabido manejarla. Y hay otras personas que no sabemos manejar la procrastinación. Durante muchos años de mi vida yo me dedicaba a manejar la imagen de algunas empresas, y yo siempre me daba un margen y les decía: bueno, en una semana va a estar este trabajo. Y yo sabía que en una sentada de 4 horas diarias podrías terminar lo que quedé en entregar. Pero ustedes me veían 2 días antes o un día antes trasnochándome y sufriendo para entregar los trabajos, porque yo dejaba para el final las cosas. Y en mi cabeza era: sí, es que se puede, es rápido, sí, se puede. Y terminaba lidiando con la entrega. Pero ¿qué implica procrastinar? Mire, la capacidad que tenemos para postergar las cosas es impresionante. No solamente porque planificamos y nunca ejecutamos, sino porque se convierte en una carga para después para nosotros. Hay muchas personas que me dicen: es que lo que pasa es que usted me exige, pero yo tengo 2, 3 trabajos más que usted me pidió. Y a veces le digo: bueno, esos 2, 3 trabajos te los pedí hace una semana atrás y tenías que hacerlo. Entonces, eso de dejar las cosas a último momento nos genera muchos conflictos. ¿Sabe que hay una persona que dice que la procrastinación o el delegar o postergar las cosas, para después, es un acto de supervivencia?
porque el ser humano fue diseñado para sobrevivir. Entonces, cuando procrastinamos o dejamos para después, ahorramos energía para el momento de luchar o para el momento de huir, si es que nuestra vida corre peligro. Pero ya no estamos viviendo en esa época, ¿no es cierto? A veces la procrastinación es por mis hábitos, porque no me ayudan a esforzarme. Hay muchas personas que hacen las cosas y deciden hacerlas y empiezan. Yo admiro mucho a una persona que trabaja conmigo que me dice, ahorita lo hago, me dice, pero vas a empezar a las 6 de la tarde. Le digo, oye, no, pero ahorita lo hacemos. Y él hace solito y pin, la hora. Y hay muchas personas que me rodean, que yo las miro y yo las admiro por la capacidad que tienen de hacer las cosas ya. No se corren. Ya, hay que hacer, claro, pum, pum, ¿no? Y yo los miro y digo, wow, yo quisiera esa capacidad de ejecución de esa manera. Pero a veces nuestros hábitos no nos permiten ser una persona que cumpla objetivos. Los vamos postergando porque somos sedentarios, porque ya ni siquiera vamos a jugar pelota. No hay actividad en nuestra vida. Otra de las cosas que generan la procrastinación o el dejar las cosas para después son mis miedos. Mis miedos hacen que yo renuncie a muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Hay personas que deciden no apropiarse de las promesas que Dios tiene y las van postergando. Y a final de cuentas se ven y se encuentran en situaciones frustrantes porque no han podido dar los pasos necesarios para cumplirlas. La procrastinación se convierte en un enemigo para nuestra vida. Se convierte en algo que nos va frenando. Eso, sumado al miedo, al fracaso, genera que nosotros muchas veces nos estanquemos. Y por las mentiras que creo en mi vida. ¿Sabe qué? Una de las mayores cosas que nos frenan son las mentiras que creemos. Yo me acuerdo una vez una persona que me dijo, ¿sabe qué? Tengo miedo de lo que usted me está pidiendo. Déjeme así como estoy. Me da miedo hacer esto. Siento que voy a perder más que ganar. Y yo me acuerdo que le dije, no. Usted hace porque hace. Y a veces tenemos personas que nos obligan a hacer algo y nos sacan de nuestro punto de comodidad. Pero son personas que el Señor usa para hacernos crecer. Nosotros tenemos tantas capacidades, tantas habilidades, tantos dones, que el Señor puede hacer uso de ellas, no solamente en el ministerio, no solamente en hablar de Él, sino en su vida diaria. Y a veces la mentira que yo creo de mí mismo es lo que me frena a ser alguien más. Tengo personas a mi alrededor que les digo, estudie algo, haga algo más, pero pareciera que el miedo los envuelve en algo que los detiene. Y no les permite ser alguien más en la vida porque tienen miedo al fracaso. Y el Señor no es un Dios que le gusta a la gente estática, a la gente mediocre. El Señor quiere que le creamos lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué dice Dios de nosotros? Y quiero que usted me acompañe a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene pensamientos más grandes que los nuestros y busca hacernos crecer integralmente. La primera canción que cantamos, donde decimos que permaneceremos, le decimos al Señor que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Y es así, de esa manera. En esta parte de la Biblia, en 2 Corintios 5:17, el Señor nos dice que si alguno de nosotros está en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor quema los barcos en nuestras vidas. Nos dice, ok, a partir de ahora, este es tu comienzo. A partir de ahora, esto es lo nuevo que tengo para ti. ¿Sabe qué es lo que hacemos nosotros? Primero, dejamos para más adelante nuestra relación con Dios. Vale decir que procrastinamos nuestra relación con Dios. Y segundo, seguimos creyendo en las mentiras que Dios nos liberó. Seguimos queriendo agarrarnos de esos barcos que alguna vez alguien nos dijo. Yo no sé usted, pero en la cultura latina, la forma de crianza muchas veces nos termina dañando.
por los profesores, nuestros padres, nuestro entorno de amigos, hacen que nosotros creamos mentiras en nuestra vida que se vuelven una verdad para nosotros. Y el Señor, en el momento que nos dice que seremos nuevas criaturas, nos trata de liberar de eso. Nos dice, estos barcos se queman ahora. Esto es tierra nueva para conquistar. Más o menos el Señor, llevándonos a orillas de una nueva tierra, nos quema los barcos y espera que nosotros creamos y avancemos. Dios busca que crezcamos espiritualmente. Dios busca que crezcamos intelectualmente. Dios busca que crezcamos emocionalmente y físicamente. Porque el depender de Dios demanda de todo eso. Demanda que yo me incomodo, demanda que tengo que hacer algo más de lo que estoy haciendo. ¿Sabe que antes de empezar a servir a Dios, mi vida era lo más estándar posible? Yo trabajaba, llegaba a mi casa, peleaba con mi esposa, porque era parte de la rutina, ¿no? Peleaba con mi esposa me votaba, no mentira, no me votaba, ¿no? Pero sí teníamos muchas discusiones. Pasaba un tiempo con mis hijos, no mucho, miraba tele, descansaba, comía y al día siguiente volvía a hacer lo mismo. Cuando decidí recibir al Señor e involucrar a Dios en mi familia, el Señor me llamó a incomodarme y el Señor me hizo crecer espiritualmente, me hizo crecer intelectualmente porque tuve que aprender para poder enseñar algo, me hizo crecer emocionalmente porque tenía que dejar de ser una persona de doble ánimo para lo que Él me había pedido que haga, y crecí físicamente. Estoy más gordito, no mentira, sino que el Señor me incomodó para hacer algo más. Ya no era la persona sedentaria, tenía que salir, estar haciendo algo, servir a la gente. Y el Señor busca que nosotros crezcamos en todas nuestras áreas. Y hay dos historias que quiero compartir el día de hoy, donde el Señor nos invita a que lo sigamos y nos invita a que quememos nuestros barcos. Primero, alguien que creyó en Dios y que lo servía. Y está en Juan 3, del 3 al 12. Esta es la vez cuando Nicodemo se presenta al Señor Jesús. Y mientras hablaba él con él, dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal entre los israelitas, entre los judíos. Y ¿sabe qué? Para llegar a ser Nicodemo, para llegar a tener el cargo que Nicodemo tenía, debía ser un hombre responsable. Ese hombre conocía la palabra de Dios, estudioso. Yo alguna vez les comenté que yo tuve cerca mío, a unos centímetros, un rollo de 12 metros que colocaron en varias mesas donde estaba la Torá, el Antiguo Testamento. Y usted se podía acercar a ese rollo y ver que cada escritura estaba perfectamente hecha. Las líneas, la forma de las letras, solamente se permitían por rollos hasta 3 errores y 3 correcciones. Una vez sucedía el cuarto error, se desechaba todo el rollo. Y Nicodemo era un hombre que había estudiado todo eso.
y había vivido el proceso. Era un importante, la gente se sentaba a sus pies para escuchar lo que él tenía de Dios para dar. Sin embargo, cuando Nicodemo se sienta con él, se da cuenta que no importaba que él fuese un hombre dedicado, responsable, esforzado, un hombre recto, un hombre que otros admiraban. No importaba todo eso. Se dio cuenta que habían cosas que él no entendía, cosas espirituales que escapaban de sus manos. Y sabe que, aunque Nicodemo era un hombre que buscaba agradar a Dios con sus acciones, quedó sorprendido por todo lo que Jesús hacía. Él le dice: yo sé que tú eres enviado por Dios, por todas las cosas que haces. Y de todos los grandes y principales de Israel, él fue el único que se acercó a hablar con él. Hay una serie que se llama El Escogido, donde se ve la conversación que tienen ellos dos. Y pocas veces se ve una conversación tan fluida como esta. Y el Señor Jesús hablando con Nicodemo, Nicodemo esto, y le hablaba como el hombre que él era, un conocedor de la palabra. Pero aún así le dice: me preguntas estas cosas y vos que entendés, vos que venís a la iglesia, vos que sos años convertido, no conocés. ¿Cómo si yo te hablo de cosas terrenales? ¿Cómo piensas recibir las cosas espirituales? Y sabe que Nicodemo tenía una curiosidad genuina. Él quería conocer a Jesús. Él no solamente quería dejarse llevar por las cosas que decían. Él sabía lo que Jesús era capaz de hacer y Nicodemo estaba buscando respuestas. Y aunque Jesús invita a Nicodemo a creer, a quemar sus barcos, él no lo entiende. ¿Por qué? Porque él le dice que tiene que nacer de nuevo. Él lo invita a nacer de nuevo. Lo invita a creer en Jesús. Aquella persona que cree en Jesús nace de nuevo. Nueva criatura es, empezamos diciendo eso. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y le decía a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Lo invita a creer en las cosas espirituales y lo confronta con su incapacidad de poder recibirlas. Nicodemo conocía. ¿Y sabe por qué lo traigo a esta prédica, Nicodemo? Porque hay muchas personas que conocen de Dios. Muchas veces yo he conversado y hay personas que saben de Dios, que conocen de Dios, que alguna vez asistieron a la iglesia, que fueron tocados por el Espíritu Santo, pero no decidieron quemar sus barcos. Decidieron que la circunstancia que estaban viviendo era más grande que al Dios que servían. Y Nicodemo en este momento tenía muchas cosas para perder. Quizás tenía reputación que no quería verse dañada. Y es triste porque Nicodemo, con lo que él sabía, pudo haber sido alguien muy relevante en la historia. Pudo haber sido alguien que transforme su generación. La influencia que él tenía podía ser usada en la manera correcta. Pero de nada sirvió que fuese una persona antigua, conociendo a Dios, sirviendo a Dios. No se escucha nada más de Nicodemo. No hay una historia relevante en la cual yo pueda traer el día de hoy y decir: aprendamos de Nicodemo. Lo que yo aprendo de Nicodemo es que hay muchos Nicodemos en la iglesia. Habemos muchos Nicodemos donde decimos: no me convence lo que está sucediendo, no es lógico para mí. Nos basamos en el protocolo de la religión. ¿Sabe por qué la gente no se acerca al Señor? Por culpa nuestra. Porque nosotros decidimos que hay cosas que las personas tienen que cumplir antes de acercarse al Señor. Y mientras usted y yo alabábamos, lo único que yo les enseñaba era: 1, yo necesito reconocer cómo estoy para acercarme al Señor. 2, necesito pedir su perdón. Y 3, necesito creer que Él me perdona. Listo. No necesito más. Pero nosotros vivimos con el protocolo, vivimos con eso de que estamos centrados en cómo se deben hacer las cosas. Estamos centrados en el objetivo más que en las personas. Nos sobreenfocamos en lo que otros hacen o lo que los otros pueden hacer para Dios y no lo hacen. O nos estamos sobreenfocados en el pecado de la otra persona. Y el Señor le dice a la gente que está caminando: ¿qué haces mirando la paja en el ojo de tu hermano y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo?
A veces nosotros demandamos que la gente sea perfecta en áreas que para nosotros es fácil. Hay personas que vienen y me dicen, ¿sabes qué, Juan Carlos? Vos debes ser así, así, así. Porque para ellos es sencillo. Su carácter les permite ser estructurados, perfectos en algunas cosas. Pero el mío no, yo soy diferente. Y Dios me ama de esta manera. Yo no sé cómo es usted, pero vemos personas que son perfeccionistas, que se levantan a las 3, 4 de la mañana y empiezan a adorar al Señor. Y si de eso depende, pucha, yo estaría en graves problemas. Porque usted no me puede levantar a las 3, 4 de la mañana. Peleo muchísimo con levantarme temprano. Pídame que sirva hasta tarde, eso puedo. Puedo estar hasta tarde, puedo trasnocharme. Pero si me quiere levantar temprano, ahí pierdo. Y hay personas que se levantan temprano y exigen de mí que lo haga para ser un buen cristiano. Hay personas que se trasnochan y exigen de usted que se trasnoche, y hay personas que a las 8 de la noche están durmiendo. ¿No es cierto? Porque las fortalezas de uno quizás son las debilidades de otro. Y eso se refería al Señor Jesús. ¿Qué haces mirando el pecado de otro y no te fijas en el tronco que hay en tu ojo? ¿Por qué? Habemos muchos Nicodemos en la iglesia donde nos importan más las cosas religiosas que la transformación de nuestra vida. Y aunque Dios quiere revelarse en nuestras vidas, mi cultura religiosa no me deja. Por eso es que traigo a Nicodemo esta noche. Hay mucha gente que es como Nicodemo. Caminamos la vida según el protocolo de la iglesia, según lo que dicen los evangélicos, según lo que dicen los católicos, según lo que dicen, y el Señor no le interesa la religión. Y lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a decir, a mí no me interesa la religión. Yo sirvo en una iglesia evangélica porque el Señor me llama a hacerlo, pero yo he decidido ser seguidor de Cristo. ¿Qué me enseña Cristo? Eso quiero aplicarlo, eso quiero enseñar. Y aunque a veces nosotros nos estresamos porque hay un protocolo, ¿no? Como hace rato que me estaban haciendo juego de luces, quizás para otros es una llamada de atención. Para mí no hay problema, es parte de lo que tiene que suceder. Que un niño grite y se caiga y esté correteando, claro, nos incomoda. Pero lo importante es que tendré que hablar más fuerte para que usted me escuche. Porque hay cosas más importantes que el protocolo, que la religión. Y el Señor quiere revelarse en nuestras vidas. Y el segundo es alguien que cree en Dios, pero no cree ser digno para seguirlo. Y está en Lucas 5, del 8 al 11. En esa parte usted va a encontrar la vida de Pedro. Pedro, la historia, dice que él estaba pescando y pescó toda la noche y no sacó nada. No sacó absolutamente nada. Y cuando Jesús le pidió la barca para poder hablar a la gente que él estaba enseñando, Pedro en su cansancio le dice, ok, úsala, maestro. El Señor Jesús termina de dar su enseñanza y le dice a Pedro, Pedro, ¿por qué no lanzas una vez más tus redes? Y Pedro le dice, Señor, toda la noche he estado pescando y no he sacado absolutamente nada. Y el Señor no le dice, ya pues, Pedrito, por favor, hazme caso para que me vean. El Señor solamente lo mira. Y Pedro lo mira al Señor y le dice, ok, en tu nombre lo voy a hacer, porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Y una vez más lanza las redes y esas redes empiezan a romper de la cantidad de pescados que habían. Y ahí viene esta parte. Viendo esto, el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Miren lo relevante de esta historia. Estamos comparando a un Pedro, pero ¿quién era Pedro? Pedro era un pescador.
Era una de esas personas que solamente anda en el río, que pescaba para vivir. Quizás no sabía hacer algo más. Quizás a la luz de la sociedad era un trabajador más. No era alguien relevante como Nicodemo. Quizás Pedro no sabía ni siquiera hacer lo que Nicodemo hacía, estoy seguro. Porque Nicodemo pasó toda su vida entrenándose para servir a Dios. Pedro no. Pedro vivía haciendo lo que sabía hacer. Pedro era una persona promedio, una persona estándar. Quizás llegaba de pescar y aunque no había tele, seguro salía, conversaba, peleaba con su esposa lo botaban. Imagínense, ¿no? Lo mismo. Estaba ahí, en el promedio de la gente que decide vivir para uno. Yo trabajo para mí, yo hago para mí. Si tengo mi esposa y mis hijos, trabajo para mí, mi esposa y mis hijos. No miro más allá la necesidad de nadie y nunca extiendo mi mano para ayudar a nadie. Quizás eso era Pedro. Quizás Pedro tuvo que pescar toda la noche porque tenía algo que pagar y no consiguió nada. Y aún teniendo la pesca que hubiese costado miles para él, él decide renunciar y dejarlo todo y seguir a Jesús. Pero era una persona impulsiva, era una persona con problemas de carácter, era una persona con doble ánimo, era un Juan Carlito. Porque así me dice mi esposa, sos tan Pedro, me dice, no, porque yo lidio con mi carácter, con mi doble ánimo, con mi temperamento. Pero como le digo, el Señor cuando empieza a trabajar en nosotros, Él no deja las cosas a medias. Y Jesús invita a Pedro directamente. Le dice, Pedro, sígueme, quema tus barcos, deja lo que tienes ahí, sígueme. Y Pedro no lo duda. Pedro no duda en dejarlo todo. Jesús no le dice lo que ganaría, ¿no es cierto? Jesús no le da un discurso más o menos cuando queremos reclutar a alguien. No era Herbalife, ¿no? Eso ya es una religión, lo de Herbalife. Pero no era eso. Jesús agarra, lo mira y le dice, sígueme. Y dejándolo todo, Pedro lo siguió. Pero le cree ciegamente y confía en él. No había duda en Pedro. Y Jesús empieza su proceso en la vida de Pedro. Y yo quiero que me acompañe a Mateo 16, 13, 18. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A diferencia de Nicodemo, Pedro tuvo una revelación espiritual de Jesús. Nicodemo se preparó toda su vida y la revelación espiritual la tuvo Pedro. Un hombre que no se sentía digno de quemar sus barcos y de seguir a Jesús. ¿Qué se necesita para quemar mis barcos? Creer. Yo necesito creer para quemar mis barcos. Y sabe que la iglesia necesita más Pedros. Necesita más personas que entendamos que no somos dignos de servirlo. Yo no soy digno de servir a mi Señor. Yo tengo muchos errores. Pero al Señor le place tenerme delante de ustedes para compartir lo que Dios tiene para usted. No piense por un solo momento que no es el Señor el que quiere hablar a su vida. Necesitamos creer que Dios tiene el control en nuestras vidas. Necesitamos creer que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y podemos pasar de ser esas personas que creemos nuestras mentiras o creemos lo que la gente dice de nosotros, a ser esas personas que Dios quiere que lleguemos a ser. Podemos ser esa iglesia que simplemente subsista en este lugar.
o podemos ser esa iglesia donde Dios nos use y empecemos a llegar a la gente que necesita. ¿Sabe qué? Cada vez el mundo se pone más difícil. Me acuerdo hace varios años cuando yo era joven, mi padre me decía, te tocó difícil la vida, me decía, porque para conseguir un buen trabajo vas a tener que tener muchos estudios y muchas maestrías. Hoy en día, la vida para los jóvenes, si no tienen mínimo una maestría, es mucho más difícil. Y siempre estarán peleando contra alguien que viajó al exterior, que tiene más recursos que nuestros hijos para tener un mejor trabajo. Pero eso es lo de menos. Nuestros hijos están peleando contra todo lo que viene a bombardear nuestras vidas. Sus hijos se van a encontrar creyendo que la homosexualidad está bien. Sus hijos se van a encontrar con que el vivir fuera del matrimonio está bien. Sus hijos se van a encontrar con que el hacer las cosas de manera incorrecta e ilícita está bien, porque todos lo hacen. Y sabe que el Señor quiere transformar nuestras vidas. Pero para hacerlo, yo necesito quemar mis barcos. Necesito creer que lo que Dios tiene para mí es más grande que lo que yo estoy planeando para mí y para mi familia. Y sabe que hoy Dios nos invita a quemar nuestros barcos. Le dice a usted, no importa cómo está llegando a este lugar, no importa con qué cosas usted está lidiando, con qué taras mentales usted llega, con qué cosas o indiferencia llega delante del Señor. El Señor lo invita a quemar sus barcos, a creer. El Señor le invita a creer su verdad sobre su vida. Si yo empiezo a creer la verdad que tiene la gente sobre mí, yo soy menos que nada para mucha gente. Yo tengo muchas cosas que me faltan. Pero si yo empiezo a creer la verdad que Dios dice de mí, yo puedo quemar mis barcos y empezar a conquistar la tierra que Él puso delante de mí. Y todos nosotros tenemos eso por delante. No importa la edad. ¿Sabe que a veces nosotros creemos que los jóvenes, por ser jóvenes, son los que van a conquistar muchas cosas? Para los israelitas, los cuarentones, recién estábamos entrando a la juventud. Estoy en la flor de mi juventud. ¿Ah? ¿Cuántos de aquí estamos en la flor de la juventud? Y ya estamos sintiendo que estamos de caída. No, que ya estoy viejo, ¿no? ¿Sabe qué? Yo aprendí algo de mis padres. Mis padres, cuando cumplieron 50 y algo años, vivíamos todos en Santa Cruz. Yo viví toda mi vida en Santa Cruz. Y todos nosotros nos casamos y nos fuimos de casa. Y los dejamos a mis padres en su casa. Ya tenían su casa. Mi padre trabajaba tranquilo. Ya hacía menos turnos. Pero ¿sabe qué? Aprendí algo que me dio en el corazón. A esa edad, ellos vinieron a este lugar. Y me acuerdo que le pregunté a mi padre, ¿por qué se vinieron? Sí, claro, yo de atrevido, ¿no? Si ya están viejos, ¿qué hacen cambiando de ciudad? Ya están viejos, deberían estar tranquilos viviendo. Y me acuerdo que él me contó la historia de cómo llegó a este lugar y qué hizo que él decida quedarse. Él trabajaba en una institución pública y llegó un niño que se estaba muriendo. Y él es intensivista y dice que lo dejaron a él porque no querían meterse. Es algo natural. La gente no quiere meterse en problemas, ¿no es cierto? Entonces el niño estaba por morirse y mi padre decidió agarrar ese reto. Mi madre me cuenta y me dice, no tenés idea las noches que tu padre pasaba sin dormir. No solamente porque venía del lugar y él, a su manera de creer en Dios, oraba y le decía que no se muera, que no se muera. Y me decía, yo lo veía a tu padre llamando a otros médicos en Santa Cruz. Hice esto, ahora qué hacemos. Le mostraba, conversaba, discutía y no se rendía. Y la gente llegaba y decía, porque el niño tuvo una infección de tétano. Y la gente llegaba y decía, ¿ya se murió? Ya se murió el tetanito, y pasaban y miraban al niño que estaba en terapia intensiva.
Y sabe que tratar a un niño en terapia intensiva es completamente diferente que tratar a un hombre grande. Fueron días, semanas, que mi padre, con todo lo que él había aprendido, decidió pelear. Y ese niño vivió, por la gracia de Dios. Había mucha gente que oraba por ese niño. Mi madre todos los días, que lo veía sufrir a mi padre. Y cuando terminó todo eso, cuando él vio que tuvo que pelear contra viento y marea y contra otra gente que parecía que deseaban que el niño se muera para que le vaya mal, él agarró y decidió quedarse. Decidió quemar sus barcos. Decidió que aquí había algo nuevo. Decidió que aquí él podía volver a construir. Y a sus 52, 53 años, no recuerdo bien, decidieron dejar lo que conocían y decidieron venir a este lugar. Construir con lo que tenían. Y quemaron sus barcos. Y decidieron construir. Y decidieron creerle a Dios. Y decidieron recibir la bendición de Dios. Hoy lo que tienen mis padres, aparte del esfuerzo de su trabajo, es porque Dios decide bendecirlo. Hoy día yo le decía a mi esposa, se nos viene difícil, porque van a construir una institución más grande y nos vamos a quedar sin trabajo y no sé qué vamos a hacer. Y ella se ríe y me dice, bueno, me dice, ¿y dónde está tu confianza en Dios? Amén. Me quedé callado. Porque yo necesito también quemar mis barcos y creer que en Dios todo es posible. Y quiero recordar la frase que le dijo Jesús a Marta. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? El Señor lo invita el día de hoy a que usted empiece a construir, a que usted empiece a ver que está en la orilla de algo nuevo en su vida. No solamente como persona, sino como iglesia. Que creamos que el Señor, con todas nuestras habilidades y defectos, puede usarlo. Y podemos ser de bendición. Amén. Cierre sus ojos.